Cuando las luchas y las pruebas vienen a entristecer mi corazón, yo clamo a ti, Señor, y puedo sentir tu Santo Espíritu tocándome, tocando todo mi ser. Postrado a tus pies, Señor, te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún así escuchas mi oración. Postrado a tus pies, Señor, te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún así escuchas mi oración. Cuando en el silencio de la noche yo clamo a ti. Paz del Señor, saludamos a todos en esta oportunidad. Una vez más estamos aquí para poder compartir la palabra del Señor, estudiar juntos la lección número 13 de la revista La Victoria sobre el Mundo. Gloria a Dios, pedimos a los hermanos que están asistiendo o van a asistir, puedan compartir esta escuela bíblica con sus contactos, con los hermanos, para que pueda llegar a más hermanos y así todos juntos poder aprender la palabra del Señor. Antes de leer el versículo base de nuestra lección, vamos a orar y pedir que Dios pueda darnos su dirección, que Dios pueda darnos su entendimiento para estudiar la palabra y también esa lección. Vamos a orar entonces en este momento. Padre Santo, Señor, te doy gracias en esta oportunidad. Una vez más nos has dado, Señor, de poder estar aquí en ese lugar para estudiar tu palabra. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, sea hecho tu voluntad, Señor. Amén. Pero no. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, sea hecho tu voluntad, Señor, en esta escuela bíblica. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que estarán escuchando esta lección, Señor. Te doy gracias, se encomiendo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar entonces nuestra lección, la lección número 13. Dice el título, la disciplina espiritual en la administración del tiempo. Voy a leer el versículo base para esa lección, es Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a leer la introducción que nos dice así, para vencer el mundo no podemos permitir que Él capture nuestro tiempo. Al contrario, necesitamos mantener nuestro tiempo sobre el control de Dios, dando a Él las primicias y prioridades. Gloria a Dios.
Entonces vamos a hablar ahora al respecto de la disciplina espiritual y la administración de nuestro tiempo. Nos dice la lección, la introducción, que no podemos, o mejor, para que el mundo no nos venza, nosotros no podemos dejar que Él capture nuestro tiempo. O sea, no podemos dejar que el mundo o las actividades del mundo gasten nuestro tiempo de manera que en nuestra vida Dios esté ausente, que en nuestra vida Dios, en algunos casos, que parezca que Dios ni existe en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros no aprendemos y no sabemos administrar nuestro tiempo, lógicamente nosotros vamos a terminar hacer de Dios en nuestra vida a alguien ausente. Dios no hará parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo entonces será gastado y desperdiciado en otras cosas. Gloria a Dios. Vamos a entrar entonces en el primer punto. Dice vigilancia constante, una necesidad. Jesús relata en Mateo capítulo 12, verso 20 y el verso 43 al verso 45, que un hombre tuvo un encuentro verdadero con Dios. En determinado momento, eso se evidencia. Él tuvo un encuentro con Dios en determinado momento. Eso se evidencia por el hecho de que el demonio que lo dominaba haber sido expulsado. O sea, ocurrió lo mencionado en el versículo 29 del mismo capítulo. El valiente fue atado y la casa fue saqueada y limpia. Gloria a Dios. Entonces, en estos versículos, vamos a leerlo. Luego vamos a comentar Mateo 12, verso 20, y luego el 43 al 45. Dice así: vamos a leer el 43 al 45. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces la palabra de Dios está mostrándonos, haciendo el Señor Jesús entonces haciendo la comparación de una casa con la vida de un hombre. El Señor Jesús dice que cuando el espíritu inmundo sale, o sea, este espíritu fue expulsado de la vida de aquella persona, entonces esta persona ahora vamos a decir así, se volvió creyente y realmente nació de nuevo, tuvo un encuentro con Dios, se tornó un hijo de Dios. Pero llega un momento entonces en su vida que aquel demonio que había salido vuelve a pasar cerca de la casa, o sea, cerca de la vida de esta persona. Y ya no está ahora ocupada, ya no tiene nadie dentro, pero está barrida, está ornamentada, pero está vacía. Entonces esto ejemplifica a un creyente que, aunque hablando del tiempo, esto ejemplifica a un creyente que aunque él no esté en el pecado, él no está con su vida llena de Dios, con su tiempo, vamos a decir así, debajo del control de Dios. O sea, hay un espacio en su vida que no está siendo ocupado por Dios. Gloria a Dios. Voy a continuar leyendo aquí, dice así: esa persona realmente había conocido a Dios y fue salva. Entre tanto, aquel demonio que salió no desistió de ella. Muy probablemente ella
aquel demonio pasó inúmeras veces por ella. Entre tanto, la casa estaba llena, preparada para no permitir su entrada. En determinado momento, pero ella continuaba limpia, pero vacía. Perciba que aquella persona no estaba en el pecado, estaba limpia, estaba barrida y ornamentada. Pero el simple hecho de dejar quedar vacía, el simple hecho de quedarse vacía fue condición suficiente para que fuese ocupada nuevamente por el demonio, expulso por el demonio que fue expulsado y por otros peores que él. Posiblemente ella no estaba corrompida, pero por algún motivo, con aquel tiempo demasiadamente envolvido con cosas del mundo, aunque no son pecaminosas, había parado de orar y llenarse de la palabra, y por eso su corazón se había vaciado. Tal vez estuviese pensando que simplemente estar vacía no comprometería su salvación. Entre tanto, fue en ese momento que volvió a estar dominada por demonios. Por eso es necesario que el creyente esté permanentemente en vigilancia. Necesita tener una forma de vida y administración de su tiempo que aseguren que jamás quede vacío. Eso no es teoría, pero es práctica. La mala administración del tiempo ha sido la causa de la derrota espiritual de muchas vidas. Y no solamente espiritual, más en todas las áreas. Gloria a Dios. Entonces, en esta palabra que leemos y en esta explicación de la lección, el creyente entonces que él deja de orar, él deja de llenar su vida con la palabra, es como aquel creyente que está vacío, o sea, aunque él no esté en el pecado, como nos dice la lección, aunque él no esté dominado por la carne, él está vacío, o sea, hay una parte de su vida que no está siendo llena por Dios, no está siendo llenada por Dios. Hay una parte en su corazón, una parte de su día a día que no está siendo ocupado por Dios. Entonces, aquel creyente quizá pensó que solamente dando un espacio o dando un lugar, un pequeño lugar, o dejando un lugar vacío, esto no le haría mal, esto no cambiaría nada en su vida. Pero la palabra de Dios muestra que cuando la casa está vacía, el demonio que un día salió, el demonio que un día fue expulsado, ese demonio vuelve a aquella casa y observa la casa. Y cuando la ve limpia, ornamentada y barrida, pero está vacía, aquel demonio va y habla a otros 7 demonios peores que él. Y la casa continúa vacía. Ahí los demonios vuelven a aquella casa, a la vida de aquel hombre, y entran en la vida de aquel hombre. Y la Biblia dice entonces que el postrer estado de este hombre es peor que el primero. ¿Por qué ocurrió todo esto? Porque él no supo llenar completamente su vida. Él dejó un espacio vacío en su vida. Y cuando entonces a medida que él va dejando el espacio vacío en su vida, el demonio no pierde oportunidad. Entonces, este creyente, como dice, o mejor, para nosotros, es necesario que el creyente esté permanentemente en vigilancia. Necesita tener una forma de vida y administración de su tiempo que aseguren que jamás quede vacío. Entonces, en relación a nuestro tiempo, no debemos, el creyente, según nos enseña la lección, tiene que administrar su día. Entonces, si durante el día, 24 horas, él, en algún momento de ese día, él no lo llena de Dios, vamos a decir así, que él trabaja secularmente, él
gasta de sus 24 horas, él gasta 8 horas. Vamos a decir que él duerme 8 horas, son 16 horas. Y para completar 24 horas, faltarían 8 horas. Entonces vamos a decir así que 2 horas él va a la iglesia, ahí quedan 6 horas. 4 horas él estudia y quedan 2 horas. Ahí entonces estas 2 horas él no busca llenarse de Dios, o sea, él desempeña una actividad, lleva a cabo una actividad que quizá, vamos a decir que no es una actividad, o sea, él deja aquel espacio vacío. Él está, vamos a decir, él se entrega para el ocio, para él, ¿qué palabra podemos utilizar? Una persona que está sin hacer nada, él está así, hizo todo lo que tenía que hacer, pero hay unas 2 horas que todavía faltan, que él no utilizó de su día. Ahí entonces él no hace nada, él se queda ahí y él no ora, no busca a Dios. Él ya trabajó, él ya estudió, él ya durmió, pero él no buscó a Dios todavía. Él no se acercó a Dios todavía. Entonces este espacio quedó vacío. Y ese espacio entonces puede ser la causa de la destrucción espiritual de ese creyente. Esto, como nos dice la lección, una mala administración del tiempo, vidas arruinadas por la mala administración del tiempo, esto no es teoría simplemente, pero esto es práctica, o sea, se ve en la vida práctica, ya se vio en la vida práctica que la mala administración del tiempo causa destrucción en la vida espiritual, y no solamente en la vida espiritual, pero también en la vida familiar, en la vida económica, en fin. Por ejemplo, el rey David, cuando nosotros nos acordamos del rey David, por ejemplo, ¿por qué David cayó en pecado? ¿Qué es lo que le llevó o cuál fue una de las consecuencias por las cuales David terminó en el pecado? Él no supo administrar el tiempo que él tenía. La Biblia dice que en un tiempo que los reyes iban a la guerra, él quedó en Jerusalén y al atardecer él estaba en su lecho, se levantó de su lecho y él estaba paseando por el terrado de su casa. Ahí entonces vio a aquella mujer, Betsabé, y bueno, la palabra de Dios nos relata que él cayó en el pecado de adulterio. Mas ¿por qué esto? Si nosotros vamos a mirar más detenidamente, David no supo administrar su tiempo. Primero, él estaba en su casa cuando él debería estar en la guerra. La Biblia dice, en tiempo en que los reyes iban a la guerra, él estaba en casa. Entonces, después de estar en casa, o mejor, y aún estando en casa, él no supo administrar su tiempo. Y aquel tiempo, vamos a decir así, que él no tenía nada que hacer, se levantó de la cama, no había nada que hacer, y en aquel tiempo que estaba vacío, él no estaba buscando a Dios. Él no estaba acercándose a Dios. Aquel tiempo vacío de su día fue en aquel tiempo que él cayó. Entonces, este tiempo vacío es suficiente para que el enemigo comience a apoderarse de la vida del creyente, para que el enemigo pase a dominar otra vez la vida de este creyente. Por eso nos dice la lección que el creyente tiene que tener disciplina en la administración de su tiempo. Gloria a Dios. Vamos a continuar el número 2. Dice, inciso 2, cultivando hábitos espiritualmente saludables como regla de vida. Para que el cristiano tenga una vida permanentemente vigilante a fin de evitar ser ocupado por el mundo y por los demonios, es necesario que tenga el hábito de actuar con método y disciplina. Pero no basta actuar eventualmente, esa actitud necesita ser permanente para que nunca haya momentos en que la casa esté vacía y vulnerable. Como ejemplo,
es insuficiente, o sea, no es suficiente para la vida espiritual orar 10 minutos por día o orar una hora en apenas un día de la semana y en los demás días no orar. Para tener una vida espiritual vigorosa, es necesario que se tenga la costumbre de orar un tiempo suficiente todos los días. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros queremos, cuando el creyente quiere llevar una vida espiritualmente saludable, como dice la lección, no basta solamente de vez en cuando tomar una actitud en relación a nuestro tiempo. No es hay una forma de hablar, por ejemplo, en Argentina que algunos usan, que dice, no es necesario, vamos a decir así, ponerse las pilas solamente en un día de la semana. O sea, no es suficiente cuidar del tiempo, cuidar de nuestro tiempo solamente algunas veces. Y no es buscar a Dios también algunas veces a la semana. Por ejemplo, que nos dice acá, orar 10 minutos por día no es suficiente para una vida espiritual vigorosa, o sea, una vida espiritual fuerte. Aquel que quiere entonces estar espiritualmente bien, saludable, él tiene que saber que tiene que cultivar el hábito de orar un tiempo suficiente todos los días. ¿Para qué? Para que él pueda entonces ver el resultado de aquella búsqueda a Dios. Entonces, ¿por qué muchas veces alguien puede decir así? Yo estoy orando hace mucho tiempo. Yo vengo orando ya a un año y no me siento fuerte espiritualmente. Parece que estoy la misma cosa y parece que peor. ¿Por qué puede ser eso? ¿Por qué? Porque él solo ora, vamos a decir un ejemplo, 5 minutos por día. Él espera un resultado grande con un esfuerzo pequeño. Y esto no es posible. Entonces, si yo quiero que realmente yo pueda ver la diferencia en mi vida, que yo vea la diferencia en mi vida, de una búsqueda a Dios, no es suficiente orar 10 minutos o 5 minutos por día. Eso no me va a llevar a ningún lado. Eso difícilmente me va a ayudar a perseverar en el camino del Señor. Y mucho menos, esos 10 minutos no va a contribuir para una vida saludable espiritualmente hablando. Entonces, cultivando nuevos hábitos, cultivando hábitos espirituales saludables como regla de vida, es entonces orar un tiempo suficiente todos los días. No solamente algunos días de la semana, pero invertir nuestro tiempo todos los días, buscar a Dios, no solo para orar, pero también leer la palabra. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros oramos y leemos la palabra, o hasta mismo ayunamos, es un tiempo que nosotros estamos invirtiendo en nuestra salud espiritual, podemos decir así. Entonces, la consecuencia, o mejor, los beneficios de esa inversión, yo voy a ver en el día a día. O sea, si yo busco a Dios, no va a ser necesario esperar un año para ver el resultado. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando un tiempo suficiente para tener comunión con Dios. Estoy buscando no 10 minutos, pero un tiempo suficiente. Estoy dedicándolo para la oración, dedicándolo para la palabra. Entonces, el no digo que será inmediato, pero ciertamente será mucho antes que orar 10 minutos por día y
quizás nunca va a acontecer nada en mi vida. Dios nunca va a tener libertad en mi vida para cambiarme, para operar algo en mi vida. Pero si yo busco a Dios, vuelvo a decir, un tiempo suficiente todos los días, entonces aquello se va a tornar un hábito en mi vida. Y por medio de aquel hábito, entonces yo podré tener una salud espiritual vigorosa, una salud espiritual que me va a permitir no solo permanecer en el camino del Señor, pero también ayudar a otros que necesitan de ayuda. Gloria a Dios. Vamos a el número 1, dice así, malos hábitos. Voy a leer en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 17 y el verso 18. Dice así: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Gloria a Dios. Perciba que el pueblo de Israel no abandonó su estilo de vida. Vivía sobre la acción de Dios, pero no conseguía tocar a Dios, ni tener comunión con Él. Dios quería hacer tantas cosas extraordinarias y maravillosas con Israel, pero sus malas costumbres, pero las malas costumbres de aquel pueblo hicieron que dejase de disfrutar mucho de lo que Dios tenía para ellos y postergase la entrada de ellos en la tierra prometida. ¿Cuántas malas costumbres de los creyentes han sido soportadas por Dios e impedido un adecuado crecimiento espiritual? Dios quiere cambiar esa situación. Gloria a Dios. Entonces, el pueblo de Israel, entonces, en la versión revista, en la versión Almeida, revista corregida dice así: y con brazo poderoso lo sacó de ella, y soportó sus costumbres en el desierto por espacio de casi 40 años. Entonces, Dios soportó las costumbres de Israel, o sea, costumbres que no agradaban a Dios. Entonces, por causa de Israel perseverar en sus costumbres, esto fue un impedimento para que ellos disfrutasen de todo lo que Dios quería darles. De las grandes victorias, podemos decir también que Dios quería darles, de las grandes conquistas que Dios quería darle, ellos no pudieron recibir aquello, muchas de esas conquistas, muchas de esas victorias. ¿Por qué? Porque ellos permanecían en sus costumbres que no agradaban a Dios. Entonces la lección nos enseña que cuántas veces, por causa de las costumbres o de las malas costumbres, de los malos hábitos que el creyente tiene en su vida, acaba retrasando, vamos a decir así, el proyecto de Dios en su vida. Entonces el creyente, él no consigue alcanzar en la plenitud todo lo que Dios quiere para él. No porque Dios no quiera darle, no porque Dios solamente da para unos y para otros no. Simplemente porque por causa de los hábitos de este creyente, por causa de las costumbres que hay en su vida, es el mismo creyente que retrasa el proyecto ideal o las bendiciones o las victorias que Dios quiere darle. Es el mismo creyente que acaba rechazando y retrasando estas bendiciones por causa de los malos hábitos. ¿Cuáles son los malos hábitos o las malas costumbres? Un ejemplo, podemos citar lo cuanto las malas costumbres relacionadas a la sociabilidad ha quitado el tiempo de oración
y de la verdadera comunión espiritual entre los creyentes. Las personas han dedicado tiempo para tantas cosas superficiales y eso ha quitado el tiempo para Dios. Hay tiempo para ir a restaurantes a la noche, tiempo para realizar visitas sociales sin cualquier objetivo espiritual, horas semanales en paseos por centros comerciales y tantas otras actividades que, aunque en sí no sean pecado, envuelven a las personas con el mundo y con las cosas de esta vida, tomando el espacio que debería ser para Dios, para la oración y estudio de la palabra, y un día semanal de ayuno. Entre tanto, no sobra tiempo. Entonces, algunas de las malas costumbres en relación a la sociabilidad son los que acabamos de leer ahora. Visitas muchas veces sin ningún motivo espiritual, o sea, quizá alguien a veces decide visitar a alguien, no porque él tenga necesidad de visitar, pero simplemente porque quiere ir a hablar de cualquier cosa, cosas que quizás en algunos casos no son edificantes para la vida espiritual. Por ejemplo, una mujer puede ser inducida por su carne a visitar a su amiga para contar chismes de la otra amiga o de la otra señora que conoce, en fin. Y así por delante, muchas veces visitas que se realizan no con una necesidad real o con un objetivo espiritual, pero visitas que se hacen simplemente como para pasar el tiempo. Por otro lado, también el creyente es impulsado, vamos a decir así, a pasear en los centros comerciales horas y horas durante la semana. Ahí entonces, para buscar a Dios, quizá alguien dice: hermano, vamos a hacer un ejemplo, que en la iglesia hay ayuno el día sábado. Y alguien le pregunta: hermano, ¿qué pasó? No te vi el día sábado en la consagración. ¿Qué pasó? Ahí él dice así: es que no tuve tiempo. No tuve tiempo para ir en la consagración, para ir a la consagración. Entonces, él dice que no tuvo tiempo para ir a la consagración, pero para ir al shopping tuvo tiempo, para ir a visitar a su amigo tuvo tiempo, y para tantas cosas tuvo tiempo, pero para buscar a Dios no tuvo tiempo. Entonces, es esa mala administración del tiempo a la cual nosotros nos estamos refiriendo. Cuando nosotros utilizamos nuestro tiempo no para cosas necesarias, y muchas veces para cosas perjudiciales para la vida espiritual. Y cuando se trata de buscar a Dios, muchas veces el creyente dice: no tengo tiempo. Hermano, ¿por qué no estás orando? No tengo tiempo. El otro día no te vi en el culto. No tuve tiempo. Entonces esa muchas veces la respuesta de los creyentes que no consiguen tener disciplina en la administración de su tiempo. Gloria a Dios. El número 2, buenos hábitos. Necesitamos tener hábitos que nos bendigan nuestra vida y comunión y relacionamiento con Dios. Hay estudios que indican que un hábito se forma después de 28 días de repetición de la misma actitud. Gloria a Dios. Para formar buenas costumbres o hábitos es necesario haber disciplina, métodos para tornar aquel comportamiento como un reflejo, una actitud natural. Necesitamos llegar al punto en que si no tomamos la actitud correcta, sintamos falta de ella. Si no oramos aquel periodo en el día, parecerá que iniciamos el día mal, con un pedazo de nosotros faltándonos. Si no ayunamos en aquella semana, parecerá que alguna cosa está faltando, que no estamos bien. En la verdad, esa percepción es una realidad, será una realidad.
En la medida en que nuestro espíritu posee una alimentación adecuada, cuando dejamos de alimentarlo, siente hambre, semejantemente a lo que ocurre con nuestro cuerpo. Pero ¿cómo vamos a formar esas buenas costumbres o hábitos? Dedicando tiempo para construirlos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, para formar un buen hábito, según algunos profesionales dicen, que es necesaria la repetición de aquella actitud, de aquella acción, durante 28 días seguidos. Entonces, por ejemplo, si ahora yo comienzo a orar, digo así, voy a orar desde las 7 hasta las 8. Primer día, desde las 7 hasta las 8 estoy orando. Segundo día, la misma cosa. Si yo repito aquella actitud, aquella acción, durante 28 días, entonces se formará un hábito en mi vida. Entonces, cuando yo deje de hacer aquello, por ejemplo, pasado el día número 28, el día número 29, yo no oré de las 7 hasta las 8, voy a sentir falta de aquella hora de oración, de aquella hora de comunión con Dios. Yo voy a sentir falta. ¿Por qué? Porque cuando se forma un hábito en nuestra vida y nosotros dejamos de practicar aquel hábito, aquello parece que nos hace falta. Tanto hablando en otras áreas de la vida, también en la vida espiritual, eso es válido. Entonces, si nosotros oramos, como dije, determinado momento, determinado tiempo, durante 28 días, aquello se transformará en un hábito en nosotros. Entonces, nosotros vamos y como aquel hábito ya hace parte de nuestra vida, como dice la lección, por ejemplo, si nos levantamos un día después de haber formado aquel hábito y no oramos, entonces no vamos a empezar un día normal, o sea, nuestro cuerpo lo va a sentir, nuestra mente quizá va a percibir aquello. Voy a sentir falta de arrodillarme una hora y orar y hablar con el Señor. Eso entonces es un buen hábito. Pero ¿cómo formar esos buenos hábitos? Dedicando tiempo para ellos. Entonces, si nosotros no dedicamos un tiempo, si el creyente no dedica un tiempo para formar ese hábito nunca será formado. ¿Cuál es el mayor impedimento para formar un hábito? Vamos ahora a hablar de un hábito bueno, un hábito espiritual. ¿Cuál es uno de los mayores obstáculos que no dejan que el creyente forme un hábito? Es la falta de perseverancia. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer algo, si no perseveramos en aquello no va a ser un hábito en nuestra vida. Aquello no se volverá un hábito en nuestro día a día. Entonces, para que se forme el hábito, además de dedicar un tiempo para aquello, yo tengo que perseverar en aquello. Si yo no persevero en aquello, yo nunca conseguiré formar un hábito. Gloria a Dios. Entonces, para formar buenos hábitos o buenas costumbres, tenemos que dedicar tiempo para construirlos. El inciso 3, vamos a leer ahora, dice, la administración del tiempo para la formación de buenos hábitos. Vamos a leer, una vez más, vamos a leer Efesios 5, 15 al 17. Dice así, mirad pues con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra griega, traducida por aprovechando, en este versículo es la palabra exagorazo, que significa rescatar de la pérdida o del perjuicio, comprar, aprovechar oportunidades.
O sea, si no hubiéramos aprovechado el tiempo, si no hubiéramos aprovechado bien el tiempo, estaremos en la verdad desperdiciándolo. Por tanto, la Biblia determina que debemos administrar bien el tiempo. El tiempo no puede ser desperdiciado. Volviendo al pasaje bíblico registrado en Mateo 12:43, ¿cómo estaba aplicando su tiempo el creyente del corazón vacío? ¿Por qué quedó vacío en determinado momento? Necesitamos entender cuál es la voluntad del Señor en relación a la aplicación de nuestro tiempo. Necesitamos ser sabios y no necios. ¿Estamos aplicando nuestro tiempo de forma que nuestro corazón esté lleno o vacío de Dios? Una pregunta. ¿De qué manera estamos aplicando nuestro tiempo? ¿De qué manera estamos aprovechando nuestro tiempo? Entonces, si yo no aprovecho bien el tiempo, yo estaré desperdiciando aquel tiempo. Entonces, no es solo pasar el tiempo, pero yo tengo que aprovechar el tiempo. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo. Verso 16, capítulo 5, Efesios, la carta a los Efesios, aprovechando bien el tiempo. Entonces, no es solo decir, bueno, yo paso el tiempo haciendo tal cosa. No es perjudicial, pero tampoco me ayuda en mi vida espiritual. Y en algunos casos, no es así, pero en algunos casos, quizá alguien dice así, yo gasto mi tiempo, como hablamos en otra lección, por ejemplo, delante del televisor, viendo programaciones que no me edifican espiritualmente. Entonces, aquella persona, aquel creyente está desperdiciando su tiempo, porque él no lo está aprovechando bien. Entonces, para que nosotros aprovechemos bien el tiempo, nosotros debemos aplicar nuestro tiempo de una manera que nuestro corazón quede lleno de Dios y no vacío de Dios. Entonces, en las actividades de nuestro día a día, además, claro, de trabajar, además de congregar, y aquellos que estudian, además de estudiar, todo eso está bien. Solo que el tiempo que resta, yo tengo que administrarlo de una manera que por medio de aquel tiempo mi corazón no quede vacío, pero que mi corazón se llene más de Dios. Aquel tiempo tiene que ser un tiempo ganado y no un tiempo perdido. Gloria a Dios. Entonces Dios está mostrándonos por medio de estos versículos, y la lección nos enseña que una mala administración del tiempo es una cosa de necios. La Biblia dice, aquel que aprovecha bien el tiempo es sabio, pero el que no aprovecha bien el tiempo, por el contrario, será necio. Entonces Dios no quiere que nosotros seamos necios en la administración de nuestro tiempo. Entonces necesitamos tener una dirección de Dios, necesitamos tener una disciplina en la aplicación de nuestro tiempo, para que cada momento nosotros vengamos a aprovecharlo y aquello venga a edificar nuestra vida, venga a edificar, a fortalecer nuestra comunión con el Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar, número 2. Entender que la voluntad de Dios para cada momento, entender la voluntad de Dios para cada momento y colocar su voluntad en práctica. Hay tiempo determinado para cada propósito. Esto se refiere a periodos de la vida, pero también a la administración de nuestro tiempo. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto no solamente está hablando al respecto de algunos momentos de la vida, pero en el día a día también, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Entonces, cuando el creyente administra bien su tiempo, él va a organizar su tiempo.
El creyente, nosotros, por ejemplo, aprendimos con nuestro pastor Humberto en la escuela de formación de obreros. Un día él estaba enseñando y él dijo así, él dijo para los alumnos, y también estaba entre ellos, yo estaba entre ellos, y él dijo, cada cosa en su tiempo y, mejor, un tiempo para cada cosa y cada cosa en su tiempo. Así como tiene que ser un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, hablando del tiempo, yo tengo que organizar cada cosa en su tiempo y un tiempo para cada cosa. Entonces, si yo no administro, yo no organizo mi tiempo, voy a acabar pasando todo el día y no voy a buscar a Dios, porque yo no organicé mi tiempo. Es claro que una vez después de organizado, yo tengo que tener disciplina en aquello. Porque no sirve de nada comenzar, por ejemplo, una rutina si yo en el siguiente día ya la voy a abandonar. Entonces, como dije anteriormente, perseverancia es fundamental para la formación de un hábito. Gloria a Dios. Vamos a algunos ejemplos. Inciso número 4. ¿Cómo los héroes de la fe administraban su tiempo? Número 1. Daniel. El hábito de orar 3 veces por día de rodilla. Vamos a leer Daniel capítulo 6. Gloria a Dios. Daniel capítulo 6, verso 10. Dice así. Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Había salido un decreto para que Daniel no orase más a Dios. Para muchos quizás eso sería irrelevante. Para quien no ora, ¿qué le costaría continuar no orando por más de 30 días? Pero Daniel no era ese tipo de creyente. Para él, quizás dejar de orar sería como si muriese. Por eso, él mantuvo el propósito que era su vida. Mantener su tiempo diario de oración para preservar su comunión con Dios. Gloria a Dios. Entonces, en este ejemplo, vemos a Daniel buscando a Dios 3 veces al día. Él oraba, dice la Biblia. Alguien puede decir, Daniel comenzó a orar porque él se enteró que había sido firmado el decreto que si aquel que orase a otro Dios sería lanzado en el foso de los leones. Pero la Biblia dice muy claramente que él, como lo solía hacer antes, o sea, no era algo que Daniel pensó en hacer después que él se enteró de aquel edicto. No, era una costumbre, un hábito en la vida de Daniel. Y aquel hábito entonces representaba su vida. Por eso que él prefirió continuar orando que dejar de orar. Porque si él dejase de orar, como dice la lección, para un creyente que no, vamos a decir así, que no valoriza la vida espiritual como tiene que valorizarla, no orar durante un mes sería irrelevante para este creyente. Pero Daniel no era así. Daniel, como leímos, Daniel consideraba su momento de oración muy importante. Entonces, inclusive, Daniel lo puso arriba de su seguridad física, porque él sabía que si continuase orando, él podría ser muerto por los leones, una vez echado en el foso. Pero Daniel valorizaba tanto la comunión con Dios que, aunque había salido aquel edicto, él continuó orando. Aquello era la vida de Daniel. Si él dejase de orar, era como si él muriese. Entonces, como él valorizaba mucho aquel momento de comunión con Dios, entonces él no dejó de orar. Él continuó orando, buscando a Dios. Aleluya. Y cuando alguien entonces fiel en la oración, cuando alguien dedica tiempo para Dios, Dios provee un libramiento para él.
Gloria a Dios. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, dice la Biblia, no prevalecerán contra la iglesia. Y podemos decir que el diablo no prevalecerá contra la vida de aquel creyente que tiene un tiempo para Dios en su vida. El diablo no va a prevalecer contra la familia que dedica un tiempo para la oración. El diablo puede planear lo que él quiera, el diablo puede maquinar lo que él quiere. Pero cuando hay un hábito en nuestra vida, y este hábito que se llame orar diariamente, entonces ese creyente será invencible. No porque él es alguna cosa, pero porque él busca a Dios, y Dios hará de él un creyente invencible. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice él dice así, que en Cristo somos más que vencedores. Entonces el creyente que dedica tiempo para Dios es un creyente que nunca perderá para el diablo, nunca perderá para la carne, nunca perderá para el mundo. Gloria a Dios. Otro ejemplo, nuestro Señor Jesús, el hábito de orar en el Monte de los Olivos. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versos 39 y 40. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Preste atención a lo que dice el versículo 39. Y saliendo se fue como solía. Y como solía está indicando que él no estaba no estaba yendo a orar no era la primera vez que él iba a orar, pero la Biblia dice como solía, o sea, él solía hacer esto, era una costumbre del Señor Jesús, era una costumbre del Maestro, era un hábito del Maestro, orar en el Monte de los Olivos. Y es interesante que el Señor Jesús no tomaba esta actitud, él no tenía esta costumbre en momentos de aflicción, como ocurre quizá con algunos creyentes que buscan a Dios cuando, vamos a decir así, cuando la casa está a punto de caer. Ahí se lanzan en la oración, van a buscar a Dios, hacen propósito de oración, propósito de ayuno, y se quebrantan en la presencia de Dios solamente en momentos de tribulación. Pero el Señor Jesús no era así. El Señor Jesús, estando en tribulación o no en tribulación, con tribulación, sin tribulación, Él buscaba al Padre, Él oraba al Padre, porque aquello era su placer, aquello era alegría del Señor Jesús. Y este es el ejemplo que nosotros debemos seguir. No solo buscar a Dios cuando las cosas van mal en mi vida, no solamente buscar a Dios cuando parece que no hay más solución por mi propia fuerza, ahí que me acuerdo de Dios. Dios puede ayudarme. Puede ayudarme, puede, pero sería mucho mejor. Quizá ni ocurriría aquello en mi vida si yo hubiese buscado a Dios diariamente. Aquella lucha quizá nunca hubiese llegado en mi vida. Aquella prueba quizá no hubiese llegado si yo sería un creyente que buscara a Dios diariamente. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar. Inciso número 5. ¿Qué hábitos formaremos por Dios? Número 1. Buscar un encuentro con Dios en el inicio del día. Si queremos tener una vida espiritual saludable, necesitamos tener disciplina a fin de formar hábitos saludables que nos conduzcan a una vida de victoria espiritual. Necesitamos establecer horarios para la lectura de la Biblia, horarios para la oración y así por delante. Pero delante de tantos quehaceres y diversidad de actividades en el día a día, y aún de la imprevisibilidad de muchos de nuestros compromisos, ¿cómo podremos establecer horarios que sean posibles ser cumplidos? La Biblia nos muestra una estrategia: orar en el primer horario del día. Veamos, vamos a leer ahora Génesis capítulo 19,
verso 27. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a leer acá en la Biblia digital. No, mejor voy a leer. Gloria a Dios. Génesis 19, verso 27. Dice así. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Vamos a leer otro versículo. Génesis 28, 18. Dice así. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Gloria a Dios. Entonces, esta es una estrategia que nos muestra la Biblia de buscar en el primer día, o mejor, en el primer horario del día. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque muchas veces alguien puede decir así, yo establecí un horario, vamos a decir así, a las 5 de la tarde. Estaba llegando a las 5 de la tarde. Yo quería orar, realmente quería orar, pero a las 4:55 alguien me llamó. O mejor, ocurrió algo y tuve que salir. Ahí entonces, aquel momento de oración que tenía que ser de las 5 hasta las 6, acabo no cumpliéndolo, por causa de la impredecibilidad de las cosas que ocurren. Entonces, para que eso no ocurra, para que no sea tomado de sorpresa, vamos a decir así, unos minutos antes del horario de oración, ¿cuál es la estrategia que nos muestra la Biblia? Es orar en el primer horario del día. Entonces, si yo establezco, por ejemplo, orar a las 6 de la mañana hasta las 7, es muy difícil que alguien me llame para ayudarle o para hacer algo desde las 6 hasta las 7. Hasta porque la mayoría duerme hasta las 7 o hasta las 8. Entonces, aquel tiempo estará más seguro, aquel tiempo de oración estará más seguro. Aquel tiempo de oración tendré más posibilidades de cumplir aquel horario. Entonces, es una estrategia que nos muestra la palabra del Señor. Abraham se acercaba, buscaba al Señor de mañana. Jacob también. Entonces, nosotros, si no queremos, vamos a decir así, tener nuestro tiempo interrumpido de oración que marcamos para el día, entonces nosotros quizá podemos cambiar para el primer horario del día. ¿Para que entonces aquel horario no sea interrumpido por nada y tampoco por nadie? Número 2. Dios quiere encontrarse con el creyente en el primer momento. Dios usa una expresión en diversos pasajes bíblicos, dando a entender que desea hablar temprano con sus hijos, en el primer momento, antes del día malo, antes que estén desesperados delante de situaciones que exijan un conocimiento de la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Entonces, imagínense si nosotros marcamos un momento para la mañana, como yo dije ahora, desde las 6 de la mañana a las 7 de la mañana. Entonces, aquel momento de oración, como dije, es muy difícil que sea interrumpido, porque es temprano, muy temprano. Entonces, en aquel momento, Dios quiere tener un encuentro conmigo. Dios quiere tener un encuentro con cada creyente en el primer horario del día. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque después de aquel periodo de oración, el día va a venir. O sea, yo voy a tener que enfrentar las situaciones del día a día. Voy a tener que enfrentar
quizá aquellos que van a la escuela, al trabajo, en fin, los compromisos del día a día. Entonces, habrá situaciones en las cuales nosotros necesitemos un conocimiento de la voluntad del Señor para determinada situación. Pero imagínense, yo no oré de mañana. ¿Cómo voy a saber esa voluntad de Dios? Quizá Dios quería revelarme para aquel día una determinada voluntad que Él tenía para mí, para una situación. Pero como yo no oré por la mañana, entonces ocurre aquella situación durante el día. Yo no sé qué hacer. No voy a saber cómo reaccionar, no voy a saber qué hacer, porque yo no busqué a Dios en el primer horario del día. Entonces Dios quiere tener un encuentro con nosotros, con cada uno de sus hijos, con cada una de sus hijas, en el primer día o en el primer horario del día. Porque Él sabe que durante el día pueden ocurrir cosas que vamos a necesitar de esa voluntad, de ese conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros. O sea, en otras palabras, Dios quiere que nosotros en todos los días tengamos victoria, que no seamos derrotados por el enemigo, por el mundo, por nuestra carne o por algo que ocurra en nuestro día. Dios no quiere que nosotros seamos derrotados. Pero Dios, por otra parte, así como Él no quiere que seamos derrotados, Dios quiere que nosotros le busquemos en el primer horario del día. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a el número 3. Dice así: necesitamos adaptar todas las demás actividades para que tengamos la prioridad para ese momento con Dios. Vimos lo cuánto es precioso iniciar el día con Dios, de forma que Él esté con nosotros durante toda nuestra jornada diaria. Entre tanto, ¿será eso posible? Necesitamos determinar con la gracia de Dios que eso sea posible. Es necesario aprovechar el tiempo, administrando la noche anterior, para que consigamos levantarnos de madrugada y dedicar el primer periodo del día para Dios. Cuando hubiéramos establecido ese propósito y en oración y esfuerzo personal, busquemos eliminar todo lo que perjudique, o mejor, todo lo que nos estorbe en nuestra rutina, que estorbe ese propósito, obtendremos éxito. Necesitamos eliminar lo superficial. ¿Cuántos compromisos sociales, navegaciones por la internet y otras actividades que son completamente dispensables, sin provecho y aún perjudiciales? Son actividades que están tomando un tiempo precioso que va a perjudicar el propósito de dedicar el primer momento del día para Dios. Vamos a eliminar lo que no nos trae provecho. Vamos a eliminar la vagancia. Vamos a dedicar las primicias de nuestro tiempo para Dios. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos adaptar todas las demás actividades para que tengamos la prioridad para ese momento con Dios. Entonces, por ejemplo, si alguien dice así: voy a levantarme de las 6 a las 7, voy a orar. Entonces, él no puede salir de visita en la noche anterior y estar de visita en la casa de su amigo hasta las 4 de la mañana. Probablemente él no se va a poder levantar en el horario que él estableció de las 6 a las 7 para orar, porque su cuerpo estará cansado. Entonces, por eso dice, necesitamos adaptar todas las demás actividades para que tengamos la prioridad para ese momento con Dios. Entonces, si alguien dice: voy a establecer un momento de oración de las 6 hasta las 7 de la mañana. Entonces, la noche anterior, él tiene que, vamos a decir así, dormir temprano, en la medida de lo posible, es claro. Si él tiene compromisos, obligaciones que cumplir y no le alcanzaron el tiempo, y él entonces se esfuerza por la noche y él va y se esfuerza por cumplir los compromisos que él tiene,
Dios le dará gracia para levantarse de las 6 hasta las 7 y para orar. Pero cuando nosotros no cuidamos este tiempo, este periodo de oración, y en la noche anterior nosotros pasamos en visitas desnecesarias hasta un horario que no había necesidad de quedar hasta aquel horario avanzado de la noche, entonces ciertamente no voy a cumplir con mi periodo de oración. Tenemos que tener entonces, con la gracia de Dios, pero también con un esfuerzo personal, establecer este propósito de eliminar todo lo que pueda estorbar en nuestra rutina de oración. Como dice acá, cuántos compromisos sociales, navegaciones por la internet y otras actividades que son completamente dispensables, o sea, que no son necesarias, podemos vivir sin ellas. Y eso muchas veces acaba entonces gastando nuestro tiempo y no nos permite entonces dedicar el tiempo que tendríamos que dedicar para buscar a Dios. Vamos a leer la conclusión. Dice así: no será fácil romper con hábitos que promovieron en los creyentes un bloqueo espiritual, llevándolos muchas veces a un desempeño espiritual mediocre. Para establecer un nuevo parámetro de vida es necesario esfuerzo, disciplina, determinación y gracia de Dios. Pero vale la pena entrar por ese camino. Es mucho más que una alternativa, es una necesidad urgente e indispensable. Es de esa manera que el corazón del creyente estará siempre lleno de lo que es divino, sin espacio para el mundo y para los demonios que están continuamente intentando ocupar nuevamente el territorio de donde fueron expulsados. Gloria a Dios. Entonces, que Dios pueda darnos su gracia y nosotros administrar nuestro tiempo de una manera sabia, que podamos buscar a Dios lo máximo posible en nuestro día. Y Dios nos va a bendecir. Tendremos victoria en nuestra familia, en nuestro trabajo. Los que estudian tendrán victorias en sus estudios y en todas las áreas de su vida. Dios les revelará su voluntad para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros que hiciéramos este propósito de buscar a Dios, de buscar su presencia todos los días. Gloria a Dios, que Dios bendiga a todos en esta oportunidad. Llegamos al final de nuestra lección número 13. En la próxima lección estaremos estudiando la lección número 14, que lleva por título Venciendo el mundo con equilibrio. Gloria a Dios, que Dios bendiga a los hermanos. Para terminar vamos a hacer una oración y ya estaremos finalizando. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en este momento yo te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por una vez más habernos permitido, Señor, estudiar tu palabra, estudiar también esa lección, Señor. Dios Santo, yo te pido que me ayudes y ayude a cada uno de mis hermanos que están asistiendo, Señor, a esta escuela bíblica, aquellos que van a asistir. Ayúdanos, Señor, a organizar nuestro tiempo, a tener disciplina, Señor, en relación a nuestro tiempo. Que podamos, Señor, buscarte todos los días y no apenas algunos días de nuestra semana o algunos días en el mes. Dios Santo, danos tu gracia, Señor, para cumplir el propósito, Señor, de buscar tu presencia diariamente. Bendice mis hermanos, Señor, bendice sus familias. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Gloria a Dios, que Dios bendiga a todos. He fallado, Señor, y aún así escuchas mi oración.